El presente trabajo tiene como tema de investigación la aplicación de los principios de la Ley número 27444 durante el procedimiento ordinario para la concesión minera. Ante ello, la pregunta planteada, ¿es posible la aplicación de los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General ante el error material de la administrada en la etapa de publicación del procedimiento ordinario para la concesión minera? Es en mérito a ello que desarrollaremos algunas bases conceptuales para ampliar el panorama sobre la figura en cuestión. Según Dromi, los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General son aquellas pautas y directrices que definen su esencia y existencia que, más allá de las regulaciones procesales, explica el porqué y para qué del mismo. Podemos decir entonces que van a servir para suplir los vacíos que se presentan en el ordenamiento administrativo, recurriendo de este modo a las fuentes supletorias del derecho administrativo y a las de otras normas que compartan con la misma finalidad o naturaleza. De este modo, queda sobreentendido que las normas que podrán ser invocadas deberán corresponder necesariamente a las de derecho público. Ahora, respecto al procedimiento ordinario minero, también denominado procedimiento ordinario para concesiones mineras, tiene un carácter especial debido a que los principales actos y diligencias procedimentales se encuentran regulados por normas del procedimiento administrativo minero. Ahora bien, según el artículo 2, numeral 2 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, solo se aplicará esta ley cuando se encuentren vacíos o deficiencias en la normativa procesal minera. Por otro lado, esta se origina cuando a solicitud de la parte interesada para llevar a cabo una actividad extractiva con el fin de que se le otorgue a este el título de concesión minera, realiza la presentación del petitorio minero y se encuentra constituido por actos y diligencias que tienen por finalidad estimar el cumplimiento de las exigencias legales, lo que será fundamental para determinar la decisión final de la autoridad administrativa minera, la cual será expresada mediante una resolución que aceptará o denegará el petitorio minero, otorgando o no la concesión minera. Asimismo, según lo establecido en el artículo de la Ley General de Minería, específicamente en el artículo 9, la concesión minera otorga al titular el derecho a realizar actividades de exploración y explotación. A su vez, en el artículo 10 nos menciona que esta es considerada como un bien inmueble sobre el cual va a recaer un derecho real a favor del concesionario, incluyendo las partes integrantes y accesorias de la concesión, para el posterior aprovechamiento de los recursos minerales que se encuentran en un determinado yacimiento mineral. Asimismo, tendrá el carácter de irrevocable cuando el titular actúe conforme a lo previsto en la ley. Por otro lado, la concesión minera existe con el fin de brindar mayor seguridad y predictibilidad a los concesionarios, así también para que éste pueda apalancar cargas y gravámenes, ser susceptible de valoración económica en el mercado y de este modo favorecerse de todas las implicancias económicas que las propiedades tienen en el sistema financiero bancario. Ahora, en relación al también denominado error en la declaración de la voluntad, nos encontramos frente a este cuando existe una inexacta manifestación externa de la voluntad administrativa. En otras palabras, debemos interpretarla como aquel error que no altera el sentido ni el contenido de la decisión. Algunos autores como Socias expresan que el concepto de error material comprende a los actos administrativos cuya declaración jurídica en sí misma considerada es perfectamente válida. Lo que ocurre, sin embargo, es que se produce una anomalía en la exteriorización de esa declaración jurídica, que provoca desarmonía entre la declaración y su manifestación externa. Dicho de otro modo, se trata de errores que no afectan a la auténtica voluntad administrativa, es solo un simple defecto que tergiversa la exteriorización de su voluntad, pero no la auténtica declaración, siendo esta última conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Entre los antecedentes del tema de investigación enfocado desde el ámbito nacional, destaca Molina Dimitrevich con su artículo titulado Los principios del procedimiento administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General, fundamentos, alcances e importancia, donde se aborda dichos principios del procedimiento administrativo analizando su fundamento, el alcance que tiene y la importancia debida, concluyendo que uno de los mayores aportes de la Ley del Procedimiento Administrativo General al derecho minero peruano y al sistema jurídico nacional en general es la incorporación detallada, minuciosa de los principios del procedimiento administrativo,
Se incorpora asimismo Tejada Gurmendi con su artículo Régimen legal de la titulación minera en el Perú, análisis del procedimiento ordinario minero para la obtención del título de concesión minera y de los procedimientos administrativos, regulados por el TUO de la Ley General de Minería, vinculados a la titulación de concesiones mineras por exploración y explotación, quien realiza un análisis en torno a los defectos y virtudes de los sistemas de dominio de los minerales, las características y naturaleza jurídica de la concesión minera por exploración y explotación, y de manera detallada cada etapa del procedimiento ordinario minero regulado por el TUO de la Ley General de Minería y sus reglamentos, concluyendo que nuestro ordenamiento legal minero nos ofrece procedimientos administrativos de titulación de concesiones mineras en el que resalta la publicidad de los mismos, la predictibilidad, la eficiencia y rapidez en su otorgamiento. Al respecto, Quintanilla, en su trabajo de investigación titulado Panorama minero en el Perú y cambios regulatorios, análisis del fundamento económico y social, se plantea como objetivo analizar los fundamentos bases de la regulación minera peruana en los años 90 y el modo en el cual ha venido evolucionando hasta la actualidad, concluyendo que es necesario tener una regulación que se adapte a las circunstancias. De este modo van a permitir identificar con claridad lo que se desea transmitir en la regulación minera y en base a qué se fundamenta esta. Principios del procedimiento administrativo general. Estos principios se van a encontrar regulados en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444. Este artículo se encontrará constituido por 19 de estos principios, pero a continuación vamos a desarrollar 4. En primer lugar, tenemos el principio de razonabilidad, también vamos a tener el principio de predictibilidad, así también vamos a contar con el principio de informalismo y eficacia, y por último tenemos al principio de buena fe procedimental. Principio de razonabilidad. Este principio establece que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando, entre otras, impongan sanciones, deben imponerse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. En opinión del jurista argentino Juan Carlos Casagne, nos dice que la razonabilidad exige que los actos estatales posean un contenido justo, un contenido que sea razonable y valioso, contemplando e integrando a su vez la legitimidad, dejando la ley formal de ser así el único fundamento de validez de los actos estatales. En tal sentido, podemos interpretar que este principio importa que los actos estatales no puedan ceñirse únicamente a la ley, sino que deban guardar identidad con los ideales de justicia y razonabilidad que direccionen la actuación de la administración. Principio de predictibilidad. Este principio, también conocido como principio de seguridad jurídica o también denominado de certeza, se va a encargar de exigir que la administración proporcione a los administrados información que sea necesaria, veraz, completa y confiable sobre todo el trámite. Ello con la única finalidad de que los administrados tengan una conciencia certera de cuál será el resultado que se obtendrá. En ese sentido, debemos interpretar que este principio protege los intereses particulares, puesto que comporta que el administrado esté en posibilidad de intuir cuál será el pronunciamiento de la administración pública frente a determinados casos o procedimientos, permitiendo de esta manera que el administrado pueda tener cierta certeza y optar por iniciar o no un determinado procedimiento. Principio de informalismo y eficacia. También denominado formalismo moderado, este principio es considerado como uno de los aspectos fundamentales del procedimiento, puesto que se encuentra dirigida básicamente a proteger al particular para prevenir que éste pueda verse perjudicado por cuestiones de carácter procesal, relativizando de este modo las exigencias objetivas. Para la jurista Ibanega, este principio debe favorecer y o proteger al particular, ya que ante cualquier duda que pueda plantearse en el procedimiento respecto a las exigencias formales, deberá favorecerse la viabilidad del acto procesal a favor de este, porque de lo contrario, sería inconstitucional negar una solución al particular por causas meramente formales.
Por otro lado, el principio de eficacia hará referencia a los resultados que habrán sido logrados por la administración pública, siendo estos los resultados esperados por dicha administración. En virtud de este principio, podemos decir que las autoridades buscarán que los procedimientos alcancen su finalidad, y para tal efecto van a remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitando así decisiones que dilaten el procedimiento, saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, teniendo como principal objetivo la efectividad del derecho material objeto de actuación administrativa. Principio de buena fe procedimental. El principio de buena fe es uno de los principios más notorios en el mundo jurídico, incluyendo de este modo a las relaciones jurídico-público-administrativas, en las cuales se dará la aplicación de este principio de manera transversal. Ahora bien, este principio será aplicable a las relaciones jurídico-administrativas entre las autoridades competentes y los particulares, donde van a presumir el comportamiento leal de unos y de otros, en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. En este punto se da a resaltar la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos como orientador del procedimiento administrativo. Para el Tribunal Constitucional, la concesión es una técnica reconocida por el derecho administrativo. En sí mismo es un título por el que nacen nuevos derechos en la esfera del destinatario privado que antes no existían, que implican la entrega solo en ejercicio temporal de determinadas funciones del Estado, estableciéndose así una relación jurídica pública. El procedimiento ordinario de concesión minera es un procedimiento técnico y legal que tiene por objeto obtener del Estado, representado por el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, una concesión minera que permitirá desarrollar las actividades de exploración y explotación del yacimiento. Se encuentra regulado en los artículos 117 y 128 de la Ley General de Minería y en los artículos del 12 al 25 del Reglamento de Procedimientos Mineros. Este procedimiento consta de 8 etapas. El primero es la presentación del petitorio minero, conformado por los actos y diligencias que buscan evaluar el cumplimiento de las exigencias legales. El petitorio debe indicar lo siguiente: datos de inscripción de la persona jurídica de representante legal. Además, deberán presentar una declaración jurada del compromiso previo del peticionario referente a la responsabilidad ambiental y social. Asimismo, el solicitante deberá adjuntar un recibo de pago del derecho de vigencia, correspondiente al primer año, lo cual es equivalente al 3% por cada hectárea peticionada, y el recibo de pago del derecho de tramitación equivalente al 10% de la UIT vigente. La segunda etapa es la incorporación en el catastro. Aquí presentado el petitorio, la solicitud será remitida a la autoridad minera del ámbito nacional o regional geológico minero y metalúrgico el día de la presentación. Esto para constatar los datos consignados en el sistema de derechos mineros y catastro SIDECMAT e ingresarlos al sistema de cuadrículas. Sobre el particular existen tipos de catastro minero. Tenemos así el catastro de derechos mineros, el cual contiene el registro geográfico de las áreas de petitorios y denuncios mineros, así como la incorporación de catastros afectados al Estado. Esto es el precatastro minero nacional, además del registro geográfico de las concesiones mineras de beneficio, labor general y de transporte minero otorgados por las entidades públicas del sector minero. Esto es el catastro minero nacional. Luego tenemos el catastro de áreas restringidas de la actividad minera. Comprende las áreas restringidas a la actividad minera como las áreas naturales protegidas, las áreas urbanas y de expansión urbana y los sitios y zonas arqueológicos, los proyectos especiales, las zonas de reserva turística y otros, con la finalidad última de preservar la intangibilidad de las áreas de protección del Estado. El sistema de derechos mineros y catastros SIDECMAT es un sistema informático integrado por información de derechos mineros, conformada por el Catastro Nacional, el Precatastro y el Catastro de Áreas Restringidas, y por la información relativa al cumplimiento del pago de derechos de vigencia y su penalidad, entre otros. La tercera etapa es el primer dictamen técnico y legal. Una vez que han sido incorporadas las coordenadas en el precatastro minero y formado el expediente administrativo, es remitido al área técnica y luego al área legal. El primer dictamen técnico debe observar lo que son 3 aspectos: los defectos, referido al incumplimiento de los requisitos del petitorio concerniente a lo que es la ubicación, delimitación u otros aspectos del área, según lo previsto en el artículo 17 y 14b del Reglamento de Procedimientos Mineros.
Luego está la evaluación de las situaciones especiales. Aquí advierten procedimientos previos, consideraciones u características de carácter particular del área. Impedimentos y restricciones en el área del petitorio. Esto es lo tercero. Respecto a la presencia de derechos mineros prioritarios en el área de nuevo petitorio minero, lo que son denuncios, petitorios, concesiones anteriores al nuevo petitorio. Y segundo, con la prohibición normativa de realización de actividades mineras en áreas protegidas o intangibles por motivos de interés nacional. Posteriormente tenemos lo que es el primer dictamen o informe legal. En el caso que existieran defectos subsanables en los requisitos del petitorio, el área legal podrá sostener lo que es la subsanación de oficio, o de ser necesario requerirá al titular la subsanación dentro del plazo correspondiente de acuerdo al artículo 15 del reglamento. Sin embargo, si estos defectos fueran inadmisibles en los requisitos del petitorio, el área legal podrá sugerir el rechazo, la inadmisibilidad, la nulidad o la cancelación del petitorio. La cuarta etapa del procedimiento ordinario de concesión es justamente la etapa de publicación y entrega de los avisos del petitorio. El aviso del petitorio debe publicarse en dos diarios, en el Diario Oficial del Peruano y en el diario encargado de los avisos judiciales de la capital del departamento o región donde esté ubicada el área solicitada en concesión. En el caso no existiera este diario en la capital, se fijarán los avisos durante 7 días hábiles en la Oficina Registral Regional de Registro Público de Minería. La publicación deberá de realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación y entregar las páginas enteras donde conste la publicación de los avisos dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de publicación. La quinta etapa es el segundo dictamen técnico y legal. Presentadas las publicaciones, estas van a ser anexadas al expediente. Estas serán remitidas al área legal para que evalúe si la presentación y la entrega de las publicaciones han sido realizadas en el plazo correspondiente. En esta área se pueden dar dos situaciones. El área puede advertir de que hay algunos defectos en el aviso o en el diario publicado y que existe un plazo restante a favor del peticionante. Entonces el director de las concesiones mineras del INGEMET o el director regional de la energía y minería competente declarará la improcedencia de la publicación y ordenará la emisión de nuevos avisos en el plazo restante. Si el plazo vence y el defecto aún continúa, el presidente del Consejo Directivo del INGEMET o el presidente del Gobierno Regional declarará el abandono del petitorio minero. La otra situación es que si el expediente no presenta observaciones, el área legal elabora un decreto que disponga la remisión del expediente al área técnica para la elaboración del informe final. El área técnica únicamente va a realizar una segunda revisión del petitorio donde reevaluará o confirmará el primer informe técnico legal, así como los demás actuados concernientes, debiendo advertir sobre alguna variación producida desde el primer informe. Luego de realizar esta última revisión, el área técnica elabora un segundo informe técnico y lo remitirá al área legal. De la misma forma, el área legal realizará una segunda revisión del petitorio, lo cual comprenderá una revisión de todo lo actuado. En el caso no exista alguna oposición u otras observaciones pendientes, dentro de los siguientes 30 días hábiles siguientes a la recepción de la publicación, elaborará un segundo informe legal y un proyecto de decreto disponiendo la remisión de los autos a la presidencia de la autoridad competente que otorgará el título de concesión. La sexta etapa es el otorgamiento del título de concesión. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión de los dictámenes, el expediente deberá ser elevado al presidente del Consejo Directivo o del INGEMET o al presidente del Gobierno Regional competente para remitir la resolución. El presidente del Consejo Directivo, con los dictámenes técnicos y legal favorables, otorgará el título de concesión minera no antes de los 30 días calendario de efectuada la última publicación. La resolución expedida, como tal, debe ser notificada al peticionario y demás interesados en el respectivo procedimiento. Es necesario que precisemos de que el título de concesión no va a autorizar por sí mismo la realización de las actividades de exploración y explotación, sino que posteriormente el titular deberá obtener, previo al inicio de las actividades otorgadas, las licencias, permisos y autorizaciones requeridos en la legislación pertinente. La penúltima etapa es la publicación y el consentimiento del título de concesión. Dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Registro Público de Minería publicará en el Diario Oficial del Peruano la relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido aprobados el mes anterior conforme al ordenamiento nacional. A pesar de ello, el presidente del Consejo Directivo del INGEMET o del Gobierno Regional que otorga el título de concesión podrá interponer un recurso de revisión ante el Consejo de Minería dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación.
En el caso no se presente ningún medio de impugnación como el anteriormente nombrado, respectivo y vencido el plazo, el director de la unidad de trámite documentario del INGIMET o quien haga su rol en el gobierno regional extenderá una constancia o certificado de consentimiento indicando que el título no ha sido impugnado. La última fase es la inscripción registral del título, el cual consentida o ejecutoriada la resolución del otorgamiento del título de concesión, a solicitud del interesado se procederá a la inscripción del documento. Continuando ahora con el análisis del caso, concluimos que el análisis realizado por INGIMET fue correcto y en consecuencia que la declaración de abandono del petitorio se encuentra arreglada en la ley, debido a que actuó dentro de los alcances del ordenamiento jurídico, dotando de predictibilidad y legalidad al procedimiento, ya que según lo establecido por la norma, el incumplimiento de las publicaciones tiene como apercibimiento la declaración de abandono. Así pues, mediante las publicaciones de aviso de petitorio de concesión minera, se materializa el principio de publicidad, el mismo que garantiza que los administrados puedan acceder a la información que la entidad administra. Y en el caso del procedimiento minero, no solo se extienden las resoluciones emitidas por la entidad, sino que también abarca a las publicaciones de carteles de aviso de petitorio, siendo a través de estas que los administrados acceden a la información que contengan las mismas, debiendo, por tanto, dicha información ser veraz y exacta, permitiendo la correcta ubicación del área solicitada. Por otro lado, queremos remarcar también que el procedimiento ordinario minero es un proceso bilateral, iniciado a solicitud de parte, siendo los actores involucrados en la relación jurídica procedimental el administrado y el Estado, a través de INGIMET y las entidades opinantes. Estos serán los únicos responsables de cara a su contraparte en el procedimiento. Por último, consideramos que la resolución de segunda instancia genera un precedente erróneo, ya que se premia al administrado negligente que cumplió defectuosamente el requerimiento y se desnaturaliza la finalidad de las publicaciones en el procedimiento ordinario minero. Para finalizar con las conclusiones, en el presente trabajo de investigación se fundamentó la viabilidad de la aplicación de los principios generales del procedimiento administrativo general ante el error material de la administrada en la etapa de publicación en el procedimiento ordinario de concesión minera, principalmente los referidos a la razonabilidad, la predictibilidad, informalismo y eficacia y la buena fe procedimental, porque van a permitir su desarrollo idóneo sentando las bases de las actuaciones pertinentes. También se logró diferenciar las etapas del procedimiento ordinario para las concesiones mineras en el Perú, procedimiento técnico-legal que tiene por objeto obtener del Estado una concesión minera que permite desarrollar actividades de exploración y explotación del yacimiento, cuyas etapas se componen por el petitorio, la incorporación en el catastro, el primer dictamen técnico y legal, la publicación y entrega de los avisos del petitorio, el segundo dictamen técnico y legal, el otorgamiento del título de concesión minera, la publicación y consentimiento del título de concesión y finaliza con la inscripción registral del título. También se logró diferenciar los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aplicables ante un error material del administrado en la etapa de publicación, los cuales se hallan enmarcados en el estudio de la Ley 27444 y brindan soporte y se constituyen como base para el procedimiento ordinario de concesiones mineras. Muchas gracias.